Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Cuéntanos de qué trata este nuevo material que nos ofreces. Bueno, este material, mi querido Carlos, trata de ahondar en las historias, no tanto ya en la corrupción, en que gran parte ya sabemos, porque otra parte también estaba oculta todavía, pero yo trato en este texto de ahondar más en las historias de qué fue lo que posibilitó el imperio de corrupción en la administración de Enrique Peña Nieto. Y me voy pues a las fuentes primarias para poder documentar cómo fue que se dio, cómo, o sea, qué fue lo que motivó o qué fue lo que hizo que se tomara la decisión de establecer este proceso de corrupción en el país como una forma de gobierno o como una política presidencial. Y trato de establecer esa información para también contextualizar al lector sobre qué es a lo que se refiere el presidente López Obrador cuando habla de los neoliberales, cuando habla de los conservadores, cuando habla de los grupos en el poder que hicieron grandes negocios con los empresarios y los empresarios, por supuesto, con los grupos en el poder. Entonces, trato de contextualizar cómo está toda la maraña de información para darle al lector finalmente un texto digerido y que entienda más que conocer la corrupción, que entienda cuáles fueron las causas de la corrupción, aunque también debo decir que este libro aporta pues muchos eventos nuevos de cómo fue la corrupción en el país y cómo está en este momento subdimensionada, que aún así subdimensionada la corrupción, pues ha causado un gran escándalo, pero la corrupción es mucho mayor de lo que se ha dicho en estos momentos de lo que fue en el gobierno de Peña Nieto. No solo la corrupción o el robo del erario público, ¿no? Sino el territorio nacional también. O sea, hablas de una tercera parte del suelo que se vio privatizada y entregada prácticamente, ¿no? Sí, mi querido Carlos, fíjate que el asunto ese no se ha mencionado mucho. Ahorita lo que ha centrado la agenda del debate de la corrupción de Enrique Peña Nieto ha sido más bien centrada al saqueo de las arcas. Y estamos escandalizados porque Rosario Robles se le atribuye la sustracción de 6,000 millones de pesos. A Emilio Lozoya Austin se le atribuye que fueron 100 a 120 millones de pesos lo que otorgó en sobornos. Pero estamos escandalizados, pero apenas estamos viendo, no creo que ni la décima parte de la corrupción que se registró en el país en cuanto a saqueo de recursos del erario público, porque yo encuentro, revisando los informes de las auditorías, de la Auditoría Superior de la Federación, en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, encuentro que los desvíos de dinero fueron por más de 100,000 millones de pesos. Sin embargo, en tu libro das muchas pistas de cómo realmente sí hubo un saqueo real y sistemático, sobre todo con Peña Nieto, que incluso es comparable solo con la época de la conquista española o con el periodo de Santana, ¿no? Exacto, mi querido Carlos. Mira, yo decido utilizar el término saqueo porque al final de cuentas es el único concepto con el que podemos definir esa acción concertada entre grupos para el despojo de algo. Entonces, si no hubiera sido simplemente un robo, ¿sí? Sería el robo nada más de algo, pero realmente sí hubo un saqueo porque sí hubo una acción concertada entre grupos empresariales, entre el jefe del Ejecutivo Federal y entre grupos de legisladores federales, fueron los que concertaron esa entrega de los recursos naturales, que es la otra vertiente de este libro. No me limito únicamente a revisar los saqueos del dinero, sino que me voy también a revisar los saqueos del territorio y sus recursos, porque justamente como lo señalas y lo señalo aquí en el libro, durante la administración de Peña Nieto, se saqueó como nunca al país, se entregó más territorio a las empresas transnacionales que el territorio que entregó en su momento el presidente Antonio López de Santana. Entonces, nada más para que te des una idea, en concesiones mineras, en concesiones de pozos petroleros, en concesiones fracking, en concesiones de represas o de áreas para la generación de energía limpia o de generación de electricidad, simplemente, si hacemos el recuento de todos, y por supuesto playas, en el recuento de las playas y otras superficies territoriales para las empresas, en ese recuento, el gobierno de Peña Nieto entregó una cantidad equivalente a la superficie que ocupan el estado de Chihuahua, Durango,
Jalisco y Nayarit. Y entonces casi una tercera parte del suelo mexicano, lo que finalmente hoy no es de los mexicanos. Y a esto hay que sumarle otra cosa, Carlos, que esa entrega de ese recurso, pues de ese territorio, pues ese territorio era de alguien en un principio y eso ha ocasionado desplazamientos de poblaciones, de comunidades originarias, sobre todo pueblos indígenas, que han sido despojados de su suelo, de su agua, de sus bosques, del suelo que por debajo está rico en gas o en petróleo o en minerales, y han sido obligados al desplazamiento forzado con una tercera consecuencia, el incremento de la violencia y el asesinato a los defensores del territorio. Este nuevo material que nos presentas tiene mucha información, muchos datos, incluso documentos que se pueden consultar en línea. Es muy interesante, pero aparte de esos datos duros, haces un equilibrio también con la mística, ¿no? De que hay detrás como del mito de Atlacomulco, ¿no? De este grupo político y cómo se ha agarrado un poco como hasta de profecías para plantear como su mística política, ¿no? Exacto, o sea, es que para contarle a la gente, para contarle al lector cómo habíamos llegado a ese estado de descomposición a través de la corrupción, tenía yo que también que contar quién era el presidente Peña Nieto, quién fue antes de ser funcionario, quién fue el niño Peña Nieto, cómo nació, dónde nació. O sea, tenía que explicar el hecho de el hombre y sus circunstancias para que se pudiera entender cómo en un momento determinado en Peña Nieto el ser presidente de la República no fue una posibilidad ni una opción, como podría ser para cualquier otro mexicano. Para él, en su persona, en su fuero interno, siempre fue una obligación ser presidente de la República. ¿Por qué? Porque venía de una familia que estaba imbuida en el ámbito político, venía de una familia con muchos recursos económicos, una familia que le proveyó de todos los elementos para crear, para desarrollar su intelectualidad y para formar, sobre todo, una imagen de confianza en su persona. Entonces, ese niño que nace y crece en Atlacomulco y luego en Toluca, pues ese niño nunca vio como una posibilidad de ser presidente, lo vio como su obligación histórica. Entonces, así lo establezco porque voy estableciendo, te digo, un perfil psicológico también de él que logro establecer con un grupo multidisciplinario de criminólogos, psicólogos y psiquiatras para establecer, y de la comunicación no verbal, para establecer quién es realmente Peña Nieto. Y lo que encuentro es sorprendente, que Peña Nieto es una persona, pues nada que ver con la imagen que nos pintaron los medios de torpe, bobalicón o ignorante. ¿Sí? Entonces veo y encuentro una persona que está caracterizada por la sagacidad, el egocentrismo, la astucia, el ser controlador, la manipulación y la inteligencia. Entonces ese personaje es el que era realmente Peña Nieto. Y justamente esas características, esas capacidades de su persona, las puso en práctica desde que fue gobernador del Estado de México y después cuando es candidato, que logra concentrar en su entorno a todos los grupos políticos y económicos del país para que lo apoyen. Y aquí viene una nueva personalidad también, o una nueva característica de su personalidad, mejor dicho, que es que Peña Nieto era muy desprendido, era pagaba con creces las lealtades a la gente que lo rodeaba. Por eso encontramos que luego cuando llega a ser presidente de la República, a los empresarios que lo apoyaron para ser gobernador y luego presidente, pues les dio todo lo que quisieron, les facilitó los negocios, a los políticos que lo apoyaron les dio todo lo que quisieron también. Entonces, creó un entorno de complicidades con base en los recursos naturales y los recursos financieros del país. Justo planteas ese interrogante, ¿no? Si realmente era tan tonto y simplista como se quiso ver, cuando justo, pues tonto, pero nos metió las reformas, ¿no? Exactamente. No, pues te decía, pues, como dices tú, tonto, pero no tanto, porque a final de cuentas nos aplica 11 reformas estructurales que él ya tenía planeadas desde que estaba en el gobierno del Estado de México, ya las tenía planeadas y fue las que fueron sus cartas de presentación para lograr el apoyo de muchos grupos empresariales, porque estas les beneficiaron, como la reforma laboral simplemente, ¿sí? Y acuérdate que él fue el que instituyó el outsourcing en México y eso le benefició enormemente a muchas empresas. Entonces, cartas como esas y su carta máxima, por supuesto, su as principal,
fue la reforma energética, con la que terminó de entregarles todo el territorio, todos los recursos naturales, la soberanía energética del país a las grandes empresas nacionales que se asociaron con empresas transnacionales y que esto fue aplaudido por el gobierno norteamericano, ¿sí? Pues gracias al gobierno norteamericano, gracias a Barack Obama, y ahí lo señalo yo, es que le regala al gobierno de Estados Unidos la portada de la revista Time cuando hablan de Salvando a México, te acordarás de aquella icónica portada. Entonces, ese tipo de cosas es lo que revelan que no estaba tan tonto el presidente, o sea, de que sí fue un ser muy sagaz y muy controlador, pero sobre todo muy inteligente, mi querido maestro. Muy bien. ¿Algo con lo que quieras cerrar Pues, sobre tu libro? pues nada, mi querido Carlos Portillo, pues nada más agradecerte tus atenciones, decirle a tus lectores que el libro Jaque a Peña Nieto, que me publica HarperCollins con el apoyo y la ayuda de mi amigo el editor Edgar Kraus, pues ya está en todas las librerías del país, ya lo pueden adquirir. Es una forma también, no nada más de informarse, sino también de apoyar al periodismo independiente en México, que cada vez está cobrando más fuerza a través del periodismo en libros.